¿Cómo están, chicos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva sesión de comunicación. Y lo que vamos a ver ahora es un tema realmente muy apasionante, que es la poesía latinoamericana contemporánea. Y al hablar de la poesía latinoamericana contemporánea, estamos hablando de una poesía que se nutre de los nuevos movimientos literarios que se dan en Europa, que llegan a América, y que al calar en América, los poetas latinos empiezan a mandar los mensajes o a plasmar la idiosincrasia de cada región, la idiosincrasia de cada país, y reflejan precisamente pues la problemática económica, social, las desigualdades que se dan en esta América Latina tan compleja, a la vez también tan hermosa, pero que también expone sus problemas que son muy propios de la región. Y por eso que es importantísimo conocer esta poesía latinoamericana, porque es un reflejo de nosotros mismos. Pero para entender esta poesía latinoamericana contemporánea es urgente, vital y súper necesario que entendamos el contexto del siglo XX, este contexto tanto económico, político y social, y que también influencia en Latinoamérica. Y no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, que empieza la Primera Guerra Mundial, que se da para 1914 para hasta 1918, una guerra muy cruenta, en la cual no solamente trajo muerte, destrucción, sino, como vemos en esta imagen, la famosa guerra de trincheras, y que cuando acaba esta Primera Guerra Mundial, años después se da el famoso Tratado de Versalles, cosa que tú bien sabes, y que este Tratado de Versalles lo que hace o lo que quiere tratar de hacer es evitar de que Alemania vuelva a tener sus dominios territoriales, vuelva a ocupar una primacía en Europa, pero evidentemente, como todos bien lo saben, Hitler dijo, ni a balas, nadie me va a quitar mi poderío, nos vamos aquí a la Segunda Guerra Mundial. Y en esta Segunda Guerra Mundial, que fue peor que la primera, y que no solamente pues trajo más de 10 millones de muertes contando con la Primera Guerra Mundial entre civiles y militares, y que, como tú bien sabes, no solamente acabó con la caída de Berlín, con la muerte de Adolf Hitler, con su suicidio, correcto, sino también que acaba con las bombas de Hiroshima y Nagasaki en 1945, bombas que lanza Estados Unidos a Japón. El Japón no le queda más que rendirse y acaba estas grandes conflagraciones, que también tiene mucha repercusión en América Latina por las consecuencias sociales y económicas que iba a traer precisamente para la región. Asimismo, algo que no se puede dejar de mencionar es que, como te mencioné anteriormente, hay consecuencias, y la consecuencia pues es una devastación económica, social, política, tanto en Europa como en Asia, sobre todo Japón, al verse destruido totalmente por las bombas atómicas, sobre todo Hiroshima y Nagasaki, correcto, pero también la cantidad de muertes que eso trajo, y se empieza a cuestionar también la idea del progreso. Se supone que el progreso para el inicio del siglo XX era pues progreso de la ciencia, el progreso tecnológico, y que eso iba a ayudar a los seres humanos, pero no se ve precisamente. Entonces, al no verse reflejado esa famosa idea del progreso, es que se empieza a cuestionar realmente si esta idea del avance de la ciencia o el famoso progreso tiene realmente su asidero o es válido no solamente en el mundo, sino también en América Latina. Ahora, como vemos acá las imágenes, la imagen de la destrucción que se da en Japón, por ejemplo, la famosa guerra de trincheras y el uso de los aeroplanos, que también fueron decisivos para que se dé la victoria de uno u otro bando, destrucción de ciudades completas en Europa, y una imagen que es muy característico de la Segunda Guerra Mundial sobre los campos de concentración en los judíos, y que precisamente a raíz de que los judíos tienen que huir de Europa, es que por la persecución nazi, los judíos llegan a América Latina, llegan a América, sobre todo en la parte de Argentina, Uruguay y Brasil, y se ve mucha descendencia judía acá. Ese es un poco el contexto que también se ve en Latinoamérica. Pero cuando se da la Segunda Guerra Mundial y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, chicos, el mundo se divide en dos. Y al dividirse en dos, prácticamente se divide entre Estados Unidos, el gran vencedor, que propone el capitalismo, y la Unión Soviética, que propone el socialismo. Y esta Guerra Fría, ¿pero qué es la Guerra Fría? No, que peleó con Chopin, no. La Guerra Fría es aquella guerra no declarada, una guerra no declarada entre estas dos grandes superpotencias, en la cual lucha pues el socialismo con el capitalismo, y que al final vemos que el capitalismo es el que vence, es el que triunfa a finales del siglo XXI, sobre todo con la caída del muro de Berlín. Pero si bien es cierto, no es una guerra declarada que se da
entre estos dos países, pero sí se ve la influencia de estos titanes, de estos colosos, en otros países como en América Latina, caso Cuba, caso Chile, Argentina, Perú no se va a escapar, mismo Brasil. Entonces vemos, por ejemplo, que se da esta influencia de estas superpotencias y que de alguna manera se ve pues el manejo tanto del comunismo como del socialismo en América Latina. Otro dato importantísimo es que dentro del contexto latinoamericano es que para 1929 se da el famoso crack o la famosa depresión, o conocido también como el Jueves Negro, donde cae la bolsa de valores, la bolsa de valores de Nueva York, y eso genera pues una cantidad inconmensurable de pérdida de trabajo, millones de empresas quiebran. Digamos que la tasa de desempleados o de pobreza sube pues a niveles exorbitantes. Acá vemos una imagen que es la imagen que refleja precisamente la Gran Depresión, la miseria que se vivía en esos tiempos, y que también influyó en Latinoamérica, porque para 1929, cuando se da el crack del 29, precisamente en ese Jueves Negro, cae también el gobierno de Augusto B. Leguía. Y este gobierno de Augusto B. Leguía, como tú bien lo conoces, era un gobierno que estaba auspiciado o apoyado por el capital norteamericano. Pero como ese capital norteamericano sufre una tremenda caída por el crack del 29, ya no hay quien auspicie al gobierno de Odría, y sobre todo que ya el descontento popular hace pues que caiga el oncenio de Leguía, y que después entraría al gobierno Luis Miguel Sánchez Cerro, cosa que tú ya conoces por historia. Asimismo también surgen múltiples dictaduras en América Latina, a raíz también por esta Guerra Fría, como te había comentado, de esta lucha entre Estados Unidos y Rusia por querer tener pues sus lugares de influencia. Vemos acá, por ejemplo, la imagen superior a la izquierda, una imagen de Chile cuando Pinochet toma el gobierno y empieza la represión. Argentina, Videla, por ejemplo, que también conocido como una de las dictaduras más sangrientas y duras que haya tenido también en esta parte del continente, y surgen también movimientos paramilitares y movimientos terroristas como las FARC en Colombia, y no podemos negar lo que pasó en Perú con el surgimiento de Sendero Luminoso, un movimiento terrorista que trajo muchas y muchas y muchas muertes, destrucción, pena, dolor y desolación a nuestro país. Ahora veamos un poco las características ya literarias del siglo XX, y que obviamente tiene mucha influencia, cala bastante en la poesía. Y vemos, por ejemplo, como te había comentado al inicio, que llega de Europa el vanguardismo y sus principales ismos o variantes, como el surrealismo, el creacionismo, el impresionismo, el cubismo, todo lo que tiene ismo, correcto, y que lo que propugna o lo que trata de hacer acá en estos movimientos de vanguardia es impulsar cambios totales, radicales, tanto en la forma y en el fondo de los poemas. Es decir, no solamente voy a plasmar nuevos mensajes en parte del fondo, sino que en la forma ya no lo voy a presentar como la forma convencional, la forma tradicional, sino que rompo esquemas totalmente. Y eso precisamente, cuando hablamos del vanguardismo, estamos hablando pues de un movimiento que, para entender el vanguardismo, que lo vamos a ver posteriormente en otras clases, el vanguardismo es un movimiento que se puede entender como aquella persona que está en la primera línea de batalla, que está así un poco a la defensiva, que estoy esperando como que alguien me vaya a atacar para yo de frente poder responder. Un poeta excepcional y que se le llama precisamente el poeta universal es el maestro César Vallejo. ¿Por qué Vallejo? Vallejo. Porque Vallejo, el poema o los mensajes de Vallejo no solamente trascienden a nivel Perú, sino que es un mensaje, los problemas humanos que traslada Vallejo se aplica pues a todas las sociedades del mundo, y por eso que se le conoce a Vallejo como el poeta universal. Para Latinoamérica, mucha influencia del simbolismo y el vanguardismo, ojo, surge en Latinoamérica el modernismo y el posmodernismo. ¿De qué se va a encargar el modernismo? El modernismo se va a encargar precisamente de preocuparse por la musicalidad y cómo se expresa el poema. Mientras que el posmodernismo lo que se va a preocupar es que el poema sea muy espontáneo y que tenga una sencillez de la forma. O sea, tiene que ser una forma sencilla para que el lector lo pueda entender o captar fácilmente. Y acá tenemos pues al maestro Rubén Darío, principal representante del modernismo en América Latina. Asimismo,
se va perdiendo la atención a la métrica y la rima constante. Ya no es el famoso poema esquemático bien bonito de versito, no, sino que vamos a innovar, vamos a poner otra manera de cómo se tiene que plasmar el poema. Vemos por ejemplo acá el tema de la botella. Acá los poemas abordan temas de diversa índole y son fruto del sentimentalismo del poeta. Asimismo los autores pueden abarcar mil formas o temas distintos, pero también sus estilos de producción literaria son muy variadas. Como vemos, por ejemplo, acá, el tema de la botella. Si es un poema a la botella y hay que hacerlo en forma de botella. Vemos un poema hacia el paisaje y hay que hacerlo en forma de paisaje. Entonces vemos que cómo se rompe acá el esquema literario en el vanguardismo. Hasta aquí nomás, chicos, yo le doy infinitas gracias por su atención. Una foto del maestro Mario Benedetti y gracias también a la cortesía del profesor Daniel Samaniego, que nos ayudó bastante en plasmar también toda esta información. Hasta una nueva sesión, chicos, y nos veremos próximamente. Saludos y cuídense bastante.